espacio para permitirnos ser y estar de una manera más consciente, aprendiendo de nosotras mismas, escuchando a nuestra mente, espíritu y cuerpo, para nutrirlos con un propósito, creando hábitos que nos impulsen, ayuden a lograr un estilo de vida saludable, activo, sostenible, en balance, todo esto por ti y para ti. Bienvenida a este nuestro espacio, Wilmary por aquí contigo en un episodio más. Hoy súper contenta, estoy grabando este episodio en la noche, así que por eso podrás oír por ahí lo que es el cantar del coquí. Pero amiga, no es lunes, no estás en inicio de semana. Si tú eres de las que, ¿verdad?, que estás suscrita aquí y recibiste la notificación de un nuevo episodio, sí, es jueves 15 de abril. Como les había comentado y como yo tenía, ¿verdad?, en mi mente y en mi corazón a principio de año, ¿verdad?, en todo este cambio y todo lo nuevo que quería traerles a ustedes en este proyecto hermoso del podcast, quería añadir a la medida posible algunos jueves. Yo me había puesto como meta por lo menos mínimo 2 veces al mes. Así que no había sido posible, ¿verdad? Les soy honesta, entre muchas cosas, entre retrasar también, entre cosas y situaciones que como que querían aguantar esos episodios. Y ¿sabes por qué, amiga? Porque yo quería escoger estos jueves, estos episodios especiales, para que fueran de temas que nos invitaran y nos llevaran a reflexionar en lo que es la palabra, en lo que es la Biblia, ya fuera de libros que he leído o de libros como en este caso que estoy leyendo, o de planes bíblicos que tanto me encanta también poder leer. Y en adición también estuve, ¿verdad?, compartiéndolas a ustedes la encuesta que les hablé del episodio pasado. Y una de las preguntas fue que si les gustaba a ustedes estos temas del enfoque, ¿verdad?, dirigido a lo que es la Biblia. Y me contestaron que sí. Así que una afirmación más y, ¿verdad?, esa contestación y ese mensaje de Dios que sí, lánzate, Wilmary, hazlo. Así que afirmando lo que mi corazón me decía y dedicando un ratito adicional a ustedes, adicional a los lunes. Así que vamos rapidito al tema de hoy que titulé Mujer, tu pasado no te define, sana y perdona. Porque dentro de todo de lo que le voy a estar hablando hoy, creo que fue el mejor título que lo puede resumir. Y yo sé que soltar y dejar ir es algo que nos puede costar, pero cuando lo hacemos, qué liberador puede ser, ¿verdad? Así que hoy quiero compartir contigo esta reflexión basado en el libro Mujer, reposiciónate de Yesenia Ten y un plan bíblico que exactamente hablaba directamente de lo que es el pasado y el perdón. Ambas cosas llegaron a mi corazón, así que espero que en este resumen breve que he podido hacer puedas recibir el mensaje que Dios quiera para tu vida, el que tenga para tu vida, lo que tu corazón, lo que tu mente necesita escuchar en el día de hoy. Y quiero comenzar compartiendo contigo estas oraciones o frases que son parte del libro y que me tocaron y me gustaron demasiado, así que te lo voy a leer tal y como lo dice. La número 1 dice: muchas personas esperan recibir de afuera lo que deben sacar de adentro. Número 2, cuando liberas lo que tienes, recibes lo que te hace falta. Número 3, para tomar lo que está delante, debes soltar lo que quedó atrás. Y aquí yo quiero añadir que no estaba en el libro, pero me llevó a lo que es Filipenses 3, del 13 al 16, donde dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensas de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. La número 4 nos dice: muchas son las personas que tendrán que dar la espalda a lo que vivieron atrás para poder conquistar lo que tienen delante. Y aquí el libro, yo me quiero parar aquí un ratito, aquí el libro ella usa esta frase cuando nos habla precisamente de la historia de Ruth.
en la Biblia, la cual te invito a leer, pues consta, no se las voy a leer aquí, consta de 4 capítulos, es súper corto, pero no se lo voy a leer, ¿verdad? Ahora mismo aquí, que en un resumen rápido lo que te puedo decir es que nos cuenta esta historia de Ruth, donde ella pierde a su esposo y se queda con su suegra, quien ella pues tenía otro hijo también, quien al perder sus 2 hijos decide regresar a su pueblo en Judá. Y Ruth decide dejar a su familia, dejar todo atrás para comenzar un nuevo camino y acompañar a su suegra. Y allá, en medio de ese proceso, ella es bendecida por lo bueno que ella ha sido con su suegra Noemí. Y hasta vuelve a encontrar el amor, hasta vuelve a casarse con un hombre que fue muy bueno con ella. Y al ver lo bueno que ella fue con Noemí, precisamente es un familiar de Noemí, se casa entonces con ella. Así que si no conoces la historia todavía, búscala para que la leas de mejor forma completita. Y aquí lo que la autora del libro nos recuerda es que muchos, por lo que han vivido y han pasado, hoy se encuentran amargadas, oprimidos, estancados, y nos recuerda que independientemente de lo que hayas vivido tú en tu pasado, eso no tendría el poder de destruirte y que es posible de superarlo, que no debes de quedarte ahí, que aprendamos de ello y que podamos soltar y dejar ir, aunque sé que es un proceso que no es fácil, que puede ser posible cuando decides que esas situaciones, ¿verdad?, sean solo parte de un capítulo y no el final de tu historia. Y nos dice, y leo, no le des a tu ayer el poder de determinar tu mañana, ni permitas que el lugar de donde vienes determine el lugar hacia donde vas, porque más importante que cómo inicias será siempre el modo como tú decides terminar. Por eso es importante poder trabajar todas nuestras situaciones, nuestras heridas, nuestras vivencias, las palabras que crean un eco, ¿verdad?, en nuestras mentes, que llegamos hasta acostumbrarnos que estén ahí, que sin darnos cuenta el daño que nos hace, lo que sentimos, lo que pensamos de nosotras mismas, no estamos conscientes y cómo todos esos pensamientos, ¿verdad?, influyen dentro, ¿verdad?, de nuestra vida, de nuestros sentimientos y en las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Y si te fijas, de las 4 cositas que te pude leer, todo habla directamente a ella, se enfoca en qué es el nosotras poder abandonar lo que quedó atrás para poder entonces continuar en medio del proceso. No está diciendo que de la noche a la mañana todo va a suceder, pero que puedas, ¿verdad?, comenzar a dar ese paso, a comenzar a recibir lo bueno que Dios tiene para nosotras en nuestra vida, a poder a cambiar tu forma o tus situaciones de cómo las estás viendo ahora, a soltárselas a Dios y en este proceso poder aceptar, poderte dar la oportunidad a ti de recibir todo lo bueno que Dios tiene para ti. No sé cuál sea tu situación, si es algo que tú hiciste o que te hicieron, algo que te hirió, que no has trabajado y que no has sanado, que no te deja seguir, fluir, progresar y vivir como quieres. Y necesitas poder tener y sentir sanidad interior, porque aunque pienses y estés acostumbrada a vivir con ese dolor, Dios desea que estemos bien, que puedas sanar, que puedas dejar atrás, que no importa qué pueda ser, cuán grande tú lo puedas ver o que sea eso en específico, que Él quiere restaurarte, Él quiere hacerte libre, quiere sanarte, quiere aliviar tu carga y que recibas totalmente su perdón. No importa si fue que te hicieron o hiciste tú, Él está aquí presto y está para ti, para darte ese perdón y darte todo eso que tú necesitas para sentirte mejor contigo misma, mejor en tu vida y que tú puedas continuar. Que nos podamos dar, ¿verdad?, la oportunidad de conocer la palabra, de conocerlo a Él, de descubrir esas verdades que la palabra de Dios nos quiere decir y que nos van a ayudar a poder olvidarnos de ese pasado, de esa situación, y que no estamos diciendo que va a dejar de existir, pero que va a ser un alivio, va a ser mejor, el día a día va a ser una mejor forma. Y te leo Salmo 103:12. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El perdón de Dios es poderoso, sincero. Él desea perdonar tu pasado y restaurar tu presente. Y con eso no digo que si fue un suceso que te pasó, alguna pérdida que tuviste,
que la vas a olvidar por completo. No, yo no digo eso, pero que sí puedas vivir una vida más aliviada, que puedas confiar en Él, que puedas creer que hay más para ti, que lo mereces y que lo tendrás, que seas libre sobre todas las cosas. Todas nosotras queremos y necesitamos el perdón. Y cuando es poder dar ese perdón a aquellos que en algún momento nos fallaron, nos dañaron, no es nada fácil, no es para nada fácil. Y te lo digo por experiencia propia. Es un proceso el cual tenemos que pasar, que alguna nos toma más tiempo que otras, pero que debemos hacerlo. Cuando alguien nos falla de una manera que jamás esperamos, duele, claro que duele. Nuestra mente se llena de tantos pensamientos, nuestro corazón, ¿verdad? De tanta angustia, nuestra mente de tantas preguntas, el encierro, porque también se pasa por eso, el no querer hablarlo, no querer aceptarlo, o el estar en ese shock, el no saber cómo procesarlo, el decir ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar? ¿Qué yo hice para merecer esto? Señor, ¿por qué tú permitiste esto? Se pasan muchísimas emociones y sentimientos que cuando no los trabajamos nos lleva a la frustración, a la amargura, a la inseguridad, al dolor, al rencor, a la ira, a la depresión, el aislamiento, la soledad, el pasar todo eso que tú sientes a otros sin darte cuenta, los seres queridos que tengas cerca, personas que en verdad no tienen nada que ver, el cambiarte, el no reconocerte, el ser otra persona que tú misma ni deseas, el no entender qué está pasando. Todo esto, ¿sabes qué? Yo lo viví. Costó mucho poder entender que el perdón no era para los demás, que el beneficio mayor no lo recibirían ellos, lo recibiría yo. El poder soltar, liberar y tomar la decisión de que ya no más, de que ya yo no quería cargar más esa carga, de que dejarle, ¿verdad?, a Dios que trabajara en ello, entregarle a Él, pedirle, y en vez de enfocarme todos los días, en vez de llevar mi mente a ese recuerdo, llevar a mi mente a esas situaciones, en vez de yo misma dañarme, yo misma empeñarme en seguir pensando en todo eso que fue el porqué y todas esas razones que ya les compartí aquí, decidí mejor pues entonces poner mi mayor esfuerzo a que cada día pedirle a Él, que no todos los días era constante, que no todos los días lo podía hacer, que no todos los días lo veía de la mejor forma, que no todos los días lo podía entender, pero cuando yo empecé a acercarme más, cuando yo empecé a dar esa oportunidad, es una decisión que claro que puede costar, pero es la mejor, porque no nos toca a nosotras juzgar, culpar, a tratar de cambiar, porque ya no podemos volver atrás. Es un proceso de madurez, de responsabilidad, que de ser honestas también, en algún momento nosotras también hemos fallado. Así que yo decidí aferrarme a su palabra y poco a poco eso, ¿verdad? Sin darme cuenta o que yo sabía que podía suceder, él fue cambiando, él fue poniendo las palabras correctas, él fue trabajando en mí, él fue poniéndome las personas correctas, las herramientas correctas a mi mente, a todo lo que yo necesitaba para, ¿verdad?, poder trabajar en ese perdón. Y cuando te digo que nosotros también hemos fallado, puedes pensar y decirme, pero Wilma, yo no fallé de esa forma, yo no herí de esa forma, como me midieron a mí. Amiga, lo sé, te entiendo, pero tú y yo necesitamos sanar, necesitamos fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu a diario. Merecemos todo lo que anhelamos y cuando hay situaciones que no son trabajadas, estas van causando grandes estragos en otras áreas de nuestra vida sin darnos cuenta. Pedir perdón no borra lo que nosotros hacemos, no borra las acciones, no borra las palabras. Nos ayuda en el proceso de sanidad y lo que Dios quiere para la vida de cada una de nosotras. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y muy importante, también tenemos que hablar sobre el perdón propio en medio de estos procesos. Juan 3 del 16 al 17 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios desea que nosotros vivamos en libertad y no en condenación. Son tantas las veces que somos tan duras con nosotras mismas, que nos vamos por encima de lo que Dios quiere para cada una de nosotras, pensando que no somos merecedoras, que no somos capaces, que nos autoboicoteamos, que dejamos de ser o hacer porque pensamos que no somos quien. Y Dios nos dice, olvida tu pasado, ya te perdoné. Olvida lo que la gente pueda creer o decir. Hazlo, sé tú, que seas más compasiva contigo misma, que seas más flexible, que te permitas fluir, hacer, decir. Somos nosotras las primeras que nos saboteamos, sí, porque yo lo he hecho, pero tenemos que seguir luchando contra ello. Una de las herramientas más poderosas es anclarnos y refugiarnos en la palabra de Dios. Él nos guiará y nos capacitará para todo eso que Él mismo nos ha llamado y nos ha escogido. Por más que nosotras lo pensemos, por más que nosotras lo cuestionemos, tenemos que aceptarlo. Tenemos que darnos esa oportunidad. Mide cómo te hablas a ti misma. ¿Qué pensamientos tienes sobre ti? Pues son la fuente principal de todas tus limitaciones. Y me encantó esto y te lo voy a leer. Tu valor no se define en tus errores ni inseguridades, sin importar cuántas mentiras hayas creído y declarado sobre tu vida. No hay palabras más poderosas que las que Dios ya ha hablado sobre ti. Qué hermoso y qué poderoso. Yo no sé tú, amiga, pero para mí esto me tocó muchísimo. Para mí es algo que no solamente de hoy, esto seguirá hablando en mi vida, porque les puedo contar un poquito brevemente, rápido, hasta esto, el poder hacer estos episodios ha sido una lucha. Siempre van a ver cuando nosotros tratamos de hacer el bien, cuando Dios tiene un propósito para nosotras, cuando Dios quiere encaminarnos hacia algo, cuando nuestro corazón nos dice algo, siempre van a haber situaciones que nos van a querer llevar por el camino contrario. Y eso es lo que a mí me ha pasado en todo este tiempo. Y dije, no más, ¿por qué callar? ¿Por qué callar? Si lo siento en mi corazón, ¿por qué callar? Que sí, que vienen esas vocecitas que te quieren decir, no, tú no eres capaz, no, tú no lo puedes lograr, tú no puedes. Pero para eso y por eso es la razón de que tenemos que anclarnos en su palabra. Te comparto 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Simplemente lo que Dios quiere de nosotros es que nos acerquemos a Él, que hablemos, que nos sinceremos con Él, que estemos ahí, que lo llevemos presente, porque el perdón ya Él no nos lo dio. Y tú dirás, pero ¿qué cuánto necesito yo hacer para comenzar esa vida nueva? El que comiences aceptando su perdón. A lo mejor no lo entiendes todo, aún hay cosas que yo no entiendo, hay unas cosas que en el proceso estoy trabajando y verdad y entender la palabra de Dios. Por eso mismo tenemos que estudiarla todos los días para poder entender sus maravillas. Pero dentro de ese proceso que tú entiendas que no estás demasiado rota o no has hecho algo demasiado grande para no poder tener la oportunidad de ser restaurada por Dios, de recibir su perdón. No hay nada de tu pasado, nada que impida que tu presente te pueda separar del amor de Dios. Y mientras, ¿verdad?, tú aceptas eso, te das la oportunidad, le das la oportunidad a Él para poder empezar a transformar todo eso que te está estorbando. Es eso, darle la oportunidad a comenzar, darte la oportunidad a ti, recibir el perdón de Dios, perdonarte a ti primero si es necesario y de ahí en adelante continuar trabajando por ello. Salmo 138:8 dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Es importante que recuerdes que Él jamás te abandona. Él está ahí esperando por ti. Él está ahí, está al lado tuyo, está donde tú estás. Tenemos un Dios de nuevas oportunidades y Él solo lo que pide es que tengamos la disposición de ser moldeadas por Él y que en medio de todo nuestro dolor, en medio de todas nuestras situaciones, podamos confiar en Él y entender que podemos caminar en su seguridad y que Él está obrando, que Él está sanando,
que a lo mejor no de la manera en que tú lo esperas, de la manera que tú lo quieres, tan rápido como tú lo quieres. Pero créeme, amiga, cuando a veces pensamos que nada está ocurriendo, cuando a veces pensamos que no hay solución, es cuando más Él está actuando. Pero al no prestarle la atención, al no estar consciente de nosotras mismas, no lo podemos valorar y no lo podemos entender. Y para ti, amiga, que necesitas comenzar con tu perdón hacia ti misma, te dejo esta corta oración que encontré y me gustó muchísimo. Y dice: hoy elijo perdonarme. Hoy me perdono por todo el daño que hice en el pasado y me declaro libre de la carga de la culpa en mi vida. Hoy abro las puertas al perdón en mi vida y a la luz que inunda todo en mí para ser recibido. Hoy hago este cambio de energía con fe, porque sé que el perdón abrirá las puertas de mi vida y lo que yo necesito. Me perdono, lo recibo y lo hago con sinceridad y alegría, desde lo más profundo de mi corazón. Gracias por todo, Señor. Amén. Amiga, espero que este mensaje, de la forma que yo te lo haya podido traer, no será la mejor en poderte traer el mensaje sin minimizarme, ¿verdad? Sin minimizarme, Wilmary, pero espero que de alguna forma algo haya tocado en ti, algo haya llegado a ti y haya sido de valor. Si es así, no te lo quedes para ti sola, como siempre, compártelo. Algo que he podido aprender en medio de mi proceso y el poder estar dentro de las redes sociales y aquí también en el podcast, es que nunca sabemos quién está detrás, quién nos está escuchando, quién necesita escuchar y a quién le debe de llegar. Así que las dejo con esto. Que tengan un excelente fin de semana, que la pasen súper bien. Un mega abrazo y bendiciones y nos vemos en el próximo episodio.